Listo, perfecto. ¿Me confirma si ven con claridad la diapositiva, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Listo. El impuesto nacional al consumo es uno de los impuestos tal vez más recientes. Sí, existía o existe todavía el impuesto nacional al consumo desde el punto de vista o más bien desde el orden departamental, pero como impuesto nacional al consumo es un impuesto que es muy reciente, prácticamente desde el 2016, y pues ha tenido diferentes reglamentaciones durante el transcurrir del tiempo. Entonces, en este módulo 2 y en estas 4 horas que tendremos hoy de formación, nos dedicaremos a estudiar y analizar este impuesto nacional al consumo, que es muy sencillo, es tal vez el más sencillo de todos los impuestos que hay en el momento, más simple que inclusive que el del IVA. Listo, entonces, ¿qué tenemos dentro del marco normativo para el impuesto nacional al consumo? Tendremos que estar consultando el estatuto tributario, vamos a consultar el libro 1, parte 3, título 3 del decreto 1625 del 2016. Recuerden que el decreto 1625 debemos estarlo consultando permanentemente, que a pesar que sea del año 2016, pues él continúa actualizándose a través de cada una de las reformas y los cambios que se vienen presentando. ¿Listo? Entonces, cada vez que hay una modificación, ese decreto también se actualiza. ¿Listo? No por el hecho de que diga 2016, quiere decir que no se actualice, como se lo mencioné a ustedes en la primera jornada que vimos con referente al IVA. Características. Las características que tenemos de este impuesto nacional al consumo son muy similares a las del IVA. Entonces, a ver, Mariana Moncada nos puede leer qué habla con respecto a impuesto ahí en la diapositiva. ¿O qué dice? Obligación pecuniaria que debe sufragar un sujeto pasivo sin ninguna contraprestación. Listo, Mariana, muchas gracias. Tenemos entonces, al igual que el impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo está categorizado con la característica de impuesto. Quiere decir que nosotros simplemente pagamos el impuesto, en este caso el del consumo, y no tenemos derecho a que nos den alguna contraprestación. Listo, no como por ejemplo cuando usted hace uso, por ejemplo, de una tasa que usted utiliza, por decir algo, el servicio de acueducto de alcantarillado, y entonces pues usted utiliza ese servicio. A diferencia del impuesto, pues usted no va a recibir ninguna contraprestación, simplemente usted paga el impuesto nacional al consumo, o, por ejemplo, en el caso del IVA, pues usted pagará el IVA. Y ya, usted no tiene derecho a que el Estado ni la entidad le den nada a cambio. ¿Listo? Por favor, miremos acá al azar. Erika Elizabeth Medina, ¿nos puede leer lo que dice en la segunda parte, donde dice nacional? Claro que sí, profe, dice nacional. El territorio nacional y el titular es la nación. Listo, gracias. Entonces, estamos hablando de que el impuesto nacional al consumo también, al igual que el IVA, tiene la característica de ser impuesto nacional. Quiere decir que en todo el territorio de la nación, en todo el territorio de Colombia, se cobra el impuesto nacional al consumo. ¿Quién es el titular? La nación. Y como mencionábamos cuando estuvimos trabajando el IVA, quien administra las fases de cobro, de liquidación y demás es la DIAN. ¿Listo? Entonces, el titular es la nación y la DIAN es quien administra realmente el impuesto, y la nación es quien lo distribuye a las entidades del presupuesto público nacional, que son las encargadas de ejecutar las diferentes labores, acciones sociales y actividades para el desarrollo del país. Sandra Milena Garay, léanos qué dice ahí de naturaleza real, por favor. Bueno, de
naturaleza real. Recae sobre los bienes o servicios sin consideración alguna sobre la calidad de las personas que intervienen en la operación. Listo, muchas gracias. Entonces, de naturaleza real, recae sobre bienes o servicios sin consideración alguna de la calidad de las personas que intervienen en la operación. A diferencia del impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo, usted lo paga si adquiere un bien o un servicio que esté grabado con el impuesto nacional al consumo. Entonces, si usted va a adquirir un bien o adquiere el servicio que tenga el impuesto nacional al consumo, usted simplemente, si desea adquirir ese bien o ese servicio, debe pagar el impuesto al consumo. Ahí no hay diferencia de que si usted gana poco, que si gana mucho, que si gana demasiado, no. Ahí es indiferente. Al igual que en el IVA. Si usted va a comprar, por decir algo, un jabón, si va a comprar un producto que esté grabado con IVA, usted, si desea adquirir el bien o si desea adquirir el servicio, pues tendrá que pagar el impuesto, ¿sí? Independientemente de la capacidad adquisitiva que tenga la persona. ¿Listo? Entonces tenemos hasta el momento 3 características. 1, es impuesto. ¿Por qué? Pues porque usted lo debe pagar para adquirirlo y no tiene ninguna contraprestación. 2, es del orden nacional. ¿Por qué? Porque se ejecuta o más bien tiene la cobertura, es en el territorio nacional y el titular de la nación. Y 3, que es otra de las características, es de naturaleza real. Es decir, no depende de las personas, capacidades económicas ni demás, sino que grava el bien directamente o el servicio. A ver, doy ingreso acá. 2 personas más que se conectan. Listo. Hola, profe, buenas tardes. Soy Jenny Tapiero. Listo, yo la apunto acá de una vez. Jenny Paola Tapiero. ¿Quién más se acaba de conectar? Profe Andrea Profe, buenas Viviana. tardes. Andrea Viviana Riascos. Riascos. Listo. ¿Quién más se conecta en este momento? Natalia Ramírez, profe. Natalia Ramírez Parra. Listo. Listo, perfecto. De pronto ya llegó Luz Marina Cuervo Vallejo. Sí, señor. Listo. Y me queda faltando solamente María Lorena Pineda Naranjo. Bueno, todavía no ha llegado. Listo, entonces les venía comentando, tenemos entonces hasta el momento estas 3 características: impuesto, ¿sí? Que no tiene ninguna contraprestación para la persona que paga el impuesto, del orden nacional y es de naturaleza real, es decir, usted lo paga si quiere adquirir el bien o el servicio que esté grabado con el impuesto nacional al consumo. Aprovechamos que ya también está, a ver por acá, Luz Adriana Bonilla. Luz Adriana Bonilla, ¿nos puede leer lo que dice ahí de causación instantánea, por favor? Sí, profe, claro que sí. Listo. Dice causación instantánea. El hecho generador tiene ocurrencia en un instante o momento preciso, aunque la declaración se presente en periodos. Listo, muchas gracias. Entonces, otra característica del impuesto nacional al consumo. Causación instantánea. ¿Qué quiere decir causación instantánea? En el momento. Entonces, el hecho generador da lugar al impuesto nacional al consumo en un momento X. ¿Sí? Entonces, se hizo la venta del bien o servicio el día de hoy. Entonces, en ese día o en ese momento, entonces, se hace la causación instantánea. Otra cosa es que yo tenga que presentar la declaración del impuesto nacional al consumo en bimestres. ¿Listo? Entonces, independientemente de que la declaración se realice en periodos, la causación del impuesto nacional al consumo es de manera instantánea al momento de adquirir el bien o el servicio. ¿Listo? Otra característica es indirecto. Entonces, vamos a ver quién nos puede leer esa parte. Laura Vanessa Guevara. Laura Vanessa nos puede colaborar con la parte que dice indirecto. Sí, señor. Listo. Indirecto.
entre el contribuyente, sujeto pasivo económico, que asume la carga impositiva, y la nación, hay un intermediario denominado responsable, sujeto pasivo de derecho, asume la responsabilidad del impuesto y es quien recauda el gravamen. Listo, muchas gracias. Entonces, también este impuesto nacional al consumo es un impuesto de carácter indirecto. Es decir, usted, si nosotros vamos y compramos un bien o adquirimos un servicio que esté gravado con el impuesto nacional al consumo, nosotros no tenemos que ir o presentar una declaración ante la DIAN diciendo, mire, compré tal producto que tiene impuesto nacional al consumo. Mire, señores de la DIAN, mire, les pago el impuesto. Si nosotros no lo hacemos, nosotros simplemente pagamos el impuesto nacional al consumo y un responsable es el que se encarga de declarar y pagarle a la DIAN el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Igual que en el IVA. Entonces, aquí en el impuesto nacional al consumo también hay responsables. Hay responsables del impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, es un impuesto de carácter indirecto, es decir, todos nosotros lo pagamos, pero quien lo recauda y lo paga es la entidad o la persona denominada responsable. Recordemos acá nuevamente, una cosa es el sujeto pasivo económico, que somos nosotros los que realmente pagamos el impuesto, y otra cosa es el sujeto pasivo de derecho. ¿Quién es el sujeto pasivo de derecho? El que se encarga de declarar y pagar ante la entidad, ¿cierto? En este caso, ante la Administración de Impuestos. Elementos del impuesto. Bueno, reiterar lo siguiente. Cada impuesto es independiente. ¿Listo? Entonces, el IVA tiene su propia normatividad. Impuesto de renta tiene su propia normatividad. Impuesto nacional al consumo tiene su propia normatividad. No podemos estar mezclando impuestos, salvo que la norma me diga que me debo remitir a los otros impuestos. ¿Listo? Elementos del impuesto nacional al consumo. Todo impuesto debe cumplir las 5, o debe tener más bien estos 5 elementos. ¿Cuáles son? Pues el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. ¿Listo? Siempre. Si por alguna razón el Estado sacara un impuesto del orden nacional o saca X impuesto y le falta alguno de estos, no se puede efectuar el impuesto, no se puede hacer efectivo el impuesto. ¿Por qué? Porque carecería de alguno de estos elementos. Entonces, todos, absolutamente todos los impuestos que hayan, deben tener sujeto activo, deben tener sujeto pasivo, deben tener hecho generador, debe tener una base gravable y debe tener una tarifa. ¿Listo? Siempre, todo impuesto debe tener esos 5 elementos. ¿Listo? ¿Quién sabe qué es un hecho generador? ¿O qué entienden ustedes por hecho generador? Profe, cuando se genera el hecho económico. Compra. Eso. Entonces es cuando se da un hecho económico que ocasiona o que produce el impuesto. ¿Listo? Eso es un hecho generador. ¿Quién sabe qué es una base gravable? ¿O qué se les ocurre? Es la base que, pues, la que se calcula el impuesto a pagar, sobre la que se calcula el impuesto a pagar. Exactamente, es el valor que está determinado y que sobre él pues, se aplica la tarifa para calcular el impuesto. Muy bien. Y la tarifa, pues la tarifa son los porcentajes que establezca la norma dependiendo del impuesto. Listo. Entonces, sujeto activo. Lady Giovanna Llano Giraldo, ¿nos puede colaborar con qué es sujeto activo? Sí, señor. Listo. El Estado, quien está facultado para exigir de manera unilateral y obligatoria el pago del impuesto cuando se realiza el hecho generador. La administración del impuesto al consumo está a cargo de la UAE DIAN como sujeto activo de la obligación. Listo, muchas gracias. Entonces teníamos que el sujeto activo es el Estado, es la nación, es el que nos puede decir a nosotros, mire, hay que pagar tal impuesto y tales bienes, tales servicios están gravados. Él es el
es el que nos puede obligar a pagar a nosotros este tipo de impuestos. ¿Quién administra los impuestos? Como lo mencionaba hace un momento, pues la DIAN, la Unidad Administrativa Especial, que es la DIAN. ¿Listo? Entonces, él es el sujeto activo. Él es el que obra en, digámoslo así, como, entre comillas, como apoderado de la nación para recaudar los impuestos. ¿Listo? Sujeto pasivo de derecho, lo mencionamos ahorita, el sujeto pasivo es el responsable, es decir, es el encargado de presentar la declaración, de recaudar el impuesto y de pagárselo, en este caso, a la DIAN. ¿Listo? ¿La DIAN qué hace con esos recursos? La DIAN, a través de los recursos que percibe a través de los impuestos, se los entrega al Tesoro Nacional. ¿Listo? El Tesoro Nacional es una unidad del Ministerio de Hacienda, que es la que se encarga de asignar los recursos a las entidades que conforman el presupuesto público nacional. ¿Listo? Sujeto pasivo económico, también lo mencionamos ahora, es la persona que realmente paga el impuesto. Entonces, nosotros, los del común, que adquirimos bienes o servicios gravados con el Impuesto Nacional al Consumo, nosotros somos los sujetos pasivos económicos. ¿Listo? Porque nosotros somos los que realmente pagamos el impuesto. ¿Quiénes son los que lo declaran? El sujeto pasivo de derecho, es decir, el que actúa como responsable del Impuesto Nacional al Consumo y quién es el que traslada los recursos, presenta la declaración y demás ante la DIAN. Además, el sujeto pasivo de derecho, es decir, el responsable, si incumple por alguna razón, o si tiene alguna omisión, o si elabora malas declaraciones, o si no traslada la cantidad de recursos que son, pues es el que va a tener las sanciones, bien sea administrativas o bien sea penales. ¿Listo? Entonces, para que dejemos eso allí muy claro. Entonces, teníamos sujeto activo, sujeto pasivo. Hechos generadores. Entonces, ya nos lo decían ustedes ahorita, el hecho generador, pues es el momento en el cual se origina o se da origen más bien al impuesto. Para el caso del Impuesto Nacional al Consumo, hay 4 hechos generadores. Con el impuesto al consumo, perdón, aquí damos un ingresar, admitir a la sala, listo. Listo, entonces tenemos 4 hechos generadores en el Impuesto Nacional al Consumo. Listo, miren que a diferencia del IVA, en el Impuesto Nacional al Consumo hay 4 hechos generadores muy específicos. Y en el impuesto sobre las ventas, usted presume desde el inicio que todos los bienes y que todos los servicios están gravados con IVA. A excepción de las que diga la norma o de los que dice la norma. Entonces la norma trae unos artículos que ustedes leyeron donde decía, tales bienes son excluidos del IVA, tales servicios son excluidos del IVA, tales bienes y servicios son exentos y algunos de ellos pues tienen derecho a unas devoluciones, ¿cierto? Y todo eso lo dice la norma y en la generalidad es que todo tenga IVA con excepción de lo que está allí indicado y que se llaman las exclusiones o los bienes y servicios excluidos. En el impuesto al consumo es diferente. Solamente usted se va a remitir a los hechos generadores que se están mencionando en la diapositiva. Esos 4 hechos generadores que se mencionan allí son los que tienen impuesto al consumo. Es decir, la generalidad es que no hay impuesto al consumo, ¿sí? La gran generalidad es que la mayoría no tienen el impuesto nacional al consumo. Única y exclusivamente los 4 que se mencionan acá en la diapositiva. ¿Listo? Natalia Maritza Agudelo, ¿nos puede colaborar con la lectura, por favor? Sí, profe. El hecho generador, la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios o bienes sería pues como el servicio de telefonía móvil, expendio de comidas y bebidas preparadas, ventas de algunos bienes muebles de producción doméstica
o importados o importación por parte del consumidor final. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos 4 hechos generadores del impuesto nacional al consumo. Entonces tenemos, en primer lugar, los servicios de telefonía móvil. Listo, es uno de los hechos generadores del impuesto nacional al consumo y ya lo vamos a ver en detalle. Segundo hecho generador, la venta de algunos bienes muebles. De algunos, no todos. Listo, solamente la venta de algunos bienes muebles, bien sea que sean elaborados o fabricados en el país o que sean importados. Listo, entonces la venta de algunos bienes. Recordemos que a diferencia del IVA, en el impuesto nacional al consumo se presume que casi todos los bienes y servicios no tienen impuesto nacional al consumo, solo estos que vamos a trabajar el día de hoy. Otro hecho generador, pues el expendio de comidas y bebidas preparadas. Y el otro, que es la importación por parte del consumidor final de unos bienes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Perdidos? ¿Vamos bien? Bien, profe. Listo. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, es que qué pena, estuve intentando ingresar y hasta ahorita logré ingresar. Luz Marina Cuervo, para que por favor me tenga en cuenta ahí con la asistencia. Ah, bueno. Listo, Luz Marina Cuervo Vallejo. Sí, señor. Listo, Profe, listo. yo también, qué pena. Hace Sí. ratito estoy haciendo que ahorita no sé si no fue que no me escuchó. María Lorena Sí. Pineda Naranjo. Ah, sí, la he llamado ya 3 veces. María Sí, Lorena. ahorita escuché, pero le estaba tratando y no me escuchó usted. Ah, bueno, listo. Señor. Listo, Muchas muchas gracias. gracias. Listo. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Entonces vamos a ver uno de los hechos generadores. El primero que vimos en la diapositiva anterior, el servicio de telefonía móvil. ¿Qué nos dice la norma? La norma, en este artículo que ustedes ven ahí en pantalla, ahí finalizando la diapositiva, se menciona el servicio de telefonía móvil, internet y navegación móvil y el servicio de datos. ¿Listo? Ese es el primer hecho generador que tiene el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? ¿Cuándo se causa este impuesto nacional al consumo? Al momento del pago hecho por el usuario. ¿Listo? Entonces, usted es un suscriptor, usted es un cliente de la empresa X de telefonía móvil. Entonces, bien sea todo ese poco que hay, que Claro, Movistar, Tigo, el nuevo que ingresó, WOM, y las otras que hayan. Esos son como los que uno más escucha. Entonces, cuando usted adquiere su plan, entonces ellos le envían a usted la factura de manera electrónica a su correo o se la enviarán de pronto en físico. ¿Listo? Y entonces, ¿cuándo se causa el impuesto nacional al consumo? Cuando usted vaya y pague esa factura. Es decir, si ellos generan la factura, no, todavía ahí no hay causación del impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, hicieron la factura y se la enviaron a usted, pero si usted no pagó, entonces ellos no causan el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí, esa es una diferencia con respecto, por ejemplo, al IVA. ¿Listo? Entonces, se causa el impuesto para este servicio de telefonía móvil, internet, navegación y servicio de datos, navegación móvil, solamente al momento en el cual el usuario paga el impuesto nacional al consumo. Y pues esto permite también o les facilita a estos operadores de telefonía pues no tener que incurrir en situaciones de iliquidez para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran que causar el impuesto al consumo
al momento de generar la facturación, pues hay una gran cantidad de personas que no paga a tiempo. Entonces, cuando ellos presenten su declaración, pues tendrían que pagar un impuesto que no se sabe si van a recaudar o no. Entonces, para este caso, en el Impuesto Nacional al Consumo y en este tipo de servicios, en este hecho generador, entonces la causación se da al momento del pago. ¿Listo? Entonces, el usuario, nosotros pagamos nuestro plan que tenemos con la entidad de telefonía. En el momento en que nosotros pagamos, entonces a ellos se les causa el Impuesto Nacional al Consumo. ¿Listo? ¿A qué tarifa? Entonces, acá tenemos la tarifa. ¿Listo? El 4%. Entonces, el 4% es la tarifa que se aplica para estos servicios: telefonía móvil, internet y navegación móvil y el servicio de datos. ¿Listo? Entonces, se aplica Impuesto Nacional al Consumo del 4%. A propósito, aquí les coloqué dentro de paréntesis unos porcentajes, que de ese 4%, el 70% se va para el deporte y el 30% se va para cultura. ¿Sí? Normalmente, pues los impuestos no tienen como una destinación, digámoslo así, específica. ¿Sí? Porque los impuestos simplemente se utilizan con base en las necesidades que tenga los gobiernos, que tenga la nación, para los diferentes programas y atender los diferentes proyectos de desarrollo que están establecidos en los planes nacionales de desarrollo. Entonces, usted, como mencionábamos ahora, usted pagaba los impuestos sin recibir ninguna contraprestación, pero mira que en el Impuesto Nacional al Consumo, digámoslo así, como que se incumple la ley de que no debería tener el impuesto una destinación específica. Pero en este caso, el Impuesto Nacional al Consumo sí tiene destinación específica. Es decir, usted recauda ese 4% y la nación apenas recauda ese 4%, no puede hacer lo que quiera con ese 4% que se recibe del Impuesto Nacional al Consumo, sino que el 70% debe dirigirse a los proyectos y hacia los ministerios encargados del deporte y el 30% a la cultura. Entonces, es un impuesto que, digámoslo así, entre comillas, como que viola la ley. ¿Listo? De que los impuestos pues no deberían tener una destinación específica, pero para el caso del Impuesto Nacional al Consumo sí la tiene y está establecida en esos porcentajes que se mencionan: 70% para el deporte y el 30% para cultura. ¿Listo? Entonces tenemos: la causación se realiza al momento del pago hecho por el usuario, la tarifa es la del 4%. Ahora, con respecto a lo que son los datos, el internet y la navegación móvil, hay un valor que está, digámoslo así, excluido de este Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, si el servicio de datos de internet o de navegación móvil supera 1.5 VTs, entonces lo que exceda a partir del 1.5 VTs estará grabado con la tarifa del 4%. Pero si este servicio de datos, internet y navegación móvil es menor o igual a 1.5 VTs, entonces no tendrá Impuesto Nacional al Consumo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí claro, es decir, si yo tengo un servicio de datos que me vale 80.000 pesos, entonces, ¿yo qué hago? A esos 80.000 le resto estos 54.462 y lo que me dé, a eso sí, le calcularía o le aplicaría este 4% que es la tarifa de telefonía móvil, de servicios de datos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy claro al momento de verificar este tipo de información. ¿Listo? Esto es independiente de que el servicio tenga IVA. ¿Listo? Porque muy seguramente el servicio de telefonía móvil, internet y navegación de datos también tenga IVA. Pero como les digo, esto es Impuesto Nacional al Consumo y esto es lo que está regulado
con respecto a este impuesto. ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe. Sí, ¿Listo? profe. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, entonces, antes de que veamos cómo aplica el impuesto nacional al consumo en los bienes, entonces voy a compartirles en pantalla un ejercicio para que veamos cómo aplica. Yo sé que ya quedó claro, pero de todas maneras es muy bueno tener ejemplos que nos permitan tener o visualizar mejor el impuesto. Ventaja con el impuesto nacional al consumo es que, pues generalmente, pues son los grandes operadores de la telefonía los encargados de liquidar esto. Entonces, pues nosotros casi que no nos tenemos que preocupar sobre si calcularon el impuesto nacional al consumo o no, porque digamos lo que dentro de nuestras profesiones nosotros no vamos a estar calculando tanto, salvo que estemos elaborando en las áreas contables de este tipo de empresas. ¿Listo? Pero entonces yo sí les quiero discriminar acá cómo aparece la información. ¿Listo? Entonces acá les estoy dando un ejemplo. Si alcanzan a ver ahí, si se alcanza a leer el ejemplo o no, si está legible. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Ah, bueno. Profe. Entonces, sí. Sí, dígame. Bueno, ahora entonces acá tenemos ingreso. Listo. Entonces les venía diciendo. La empresa de telefonía móvil envía factura por los siguientes conceptos. Entonces, generalmente ellos nos envían dentro de la factura de los servicios de telefonía e internet algo que dice servicio de datos y dice valor tanto. Entonces aquí les puse valor 40.562. Cargo fijo mensual. Entonces aquí les puse dentro de paréntesis telefonía móvil 10.432. Vamos a calcular el IVA. Entonces, el servicio de datos está grabado a la tarifa del 19%. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la tarifa del 19. Entonces, cogemos el valor, y lo multiplicamos por 0.19. ¿Listo? Y eso entonces nos da el valor de 7.707 pesos. El servicio de telefonía móvil también tiene IVA del 19%. Entonces vamos a calcularlo. Entonces pues cogemos el valor y lo multiplicamos por el 0.19. Listo. Y este valor que nos da aquí, pues es el valor del IVA. Ahora viene lo que vimos en la diapositiva. Listo. El impuesto nacional al consumo. ¿Cómo se liquida el impuesto nacional al consumo para el servicio de datos? ¿Quién recuerda? Lo acabamos de ver. Profe, pero ahí no supera la base. Ahí no supera la base. ¿Cuánto era la base? 54.462. 1.5. Exactamente. Entonces teníamos Ahí que se suma no también los debías... cargos fijos. ¿Cómo? Ahí no tomo los cargos fijos para esa base. Hay que tomar estos valores, ¿sí? Los cargos fijos que ellos nos están dando. En este caso, miremos que el monto no está excediendo los 1.5 VTs. ¿Sí? Mire que el valor está por 40.562, el caso del servicio de datos. ¿Sí ven? Entonces, no supera esta base. Entonces, el impuesto nacional al consumo, para este caso, va a ser de 0 pesos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que si es mayor o igual a 54.462, sí tendría el impuesto nacional al consumo. En este caso, es menor o igual a 54.462. Miremos, 40.000 es mucho menor que 54.462. Por lo tanto, este servicio de datos no tendrá impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Telefonía móvil.
¿Llevará impuesto nacional al consumo? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Les voy a proyectar en pantalla la diapositiva de ahorita. No, profe, no sería igual a los datos o el internet. Miremos que Profe, pues dice que la tarifa es el 4%. el 4%. Miremos acá la diapositiva, la están viendo, ¿cierto? En la diapositiva dice, lo que son datos, internet y navegación móvil son los que, o a los cuales se les aplica el monto de los 54.462. Aquí estará incluida la telefonía móvil o el servicio de voz. No, señor. Ahí dice datos, internet y navegación móvil. O sea, todo lo de internet. Exactamente. Tenemos datos, internet, móvil. ¿Listo? Entonces, el servicio de datos es el que tiene este beneficio. Lo que es la telefonía móvil, es decir, los planes de minutos, esos no tienen esta base, no tienen esta limitante. Por lo tanto, tendremos que aplicarle, así sea 10.432, como aparece acá, tendremos que aplicarle el impuesto nacional al consumo. ¿Qué cuánto es la tarifa de él? 4. Tarifa del 4%. Perfecto. Entonces vamos a aplicar. Es igual al valor por el 0.04. Listo. Entonces nos dio 417. Ah, miren lo que estamos haciendo. Estos servicios tienen IVA y también tienen impuesto nacional al consumo. En este caso, pues el servicio de datos no superó la base, entonces por lo tanto, pues fue del 0%, no tuvimos que aplicarlo. El cargo fijo de minutos, ese tuvo tanto IVA como impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, ¿sobre qué valor se calculó? Siempre se calcula sobre valores sin tener en cuenta el IVA. ¿Listo? Entonces, el impuesto nacional al consumo se calcula sobre los valores sin tener en cuenta el IVA. Entonces, ¿qué es que eso tiene IVA? Entonces, sumemos los dos y calculemos el impuesto nacional al consumo. No se puede, solamente sobre el valor sin tener en cuenta el IVA. ¿Listo? Para que clarifiquemos allí. Listo, acá, pues entonces, total impuestos que estarán facturando, pues ellos nos van a cobrar a nosotros el IVA, el impuesto nacional al consumo si lo hay. Ellos no lo cobran. Y pues, ¿cuánto nos van a cobrar en total? Pues la sumatoria de todo. El valor del servicio, más el IVA, impuesto nacional al consumo si lo hay, es lo que nos van a ir facturando. El valor del minutos, más el IVA, impuesto nacional al consumo, pues nos dará el gran total. ¿Listo? En sí, la factura nos va a llegar, en este caso, para este ejercicio, nos llega por 61.100 pesos. ¿Listo? ¿Claro este ejercicio? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Está claro, profe. Listo, eso está muy fácil. El impuesto nacional al consumo es tal vez el impuesto más facilito de todos. Caso número 2. Entonces, volvemos otra vez a la empresa de telefonía móvil, SS, quien envía la factura por los siguientes conceptos. Entonces, miremos. Aquí ya hay una variación. Entonces, servicio de datos. Nos van a cobrar 55.000. Cargo fijo en minutos, 10.900. Listo. Empecemos con el IVA. A ver, miremos aquí, a ver, para que ustedes no se me duerman. Miremos aquí a María José Álvarez. María José Álvarez, ¿cómo se calcularía el IVA de estos 55.000? Profe, se multiplicaría el valor de servicio de datos por el 19%. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? 55.000 por el 19%. Escogemos estos 55.000 por 0.19
En este caso nos dio 10.450. Listo, muchas gracias, María José. Miguel Ángel Marín, calcúlele el IVA a ese servicio de telefonía. Sí, señor. Ya le digo. $2.071. Listo, vamos entonces a verificar. Igual 10.900 por 0.19 y nos da efectivamente un valor de 2.071 pesos. Listo, muchas gracias. Sigamos con Jenny Paola Tapiero. Jenny Paola, ¿cómo le calcularía usted el impuesto nacional al consumo a este servicio de datos? ¿Cómo lo haría? Jenny Paola, ¿sí está por ahí? Bueno, Jenny Paola se nos desmayó, entonces escojamos a ver quién sigue aquí después de Jenny Paola. Profe, que estoy. Sí, bueno, yo dije, no, se nos desmayó con la pregunta, entonces cuéntenos, ¿cómo haría usted el impuesto nacional al consumo? Ahí ya está, ese sí tiene base, ¿cierto? Usted me va a decir si sí o si no. La base está en 50. Sí. Ve, aquí está el valor. Sí, está. Hasta este valor no tiene impuesto nacional al consumo. ¿Será que lo supera? Sí. Listo, entonces, ¿cómo lo calcularía usted? ¿Usted qué haría? Lo multiplicaría por por cuánto está el impuesto al consumo. El 1.5. 4%. Ese 55.000 le multiplico el 4%. Entonces, 55.000 por el 4%, 0.04. O sea que le daría 2.200. Sí. Listo, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, profe. ¿Quién más quisiera aportar? Profe. ¿Lo harían igual o lo harían diferente? No se supone que es sobre la diferencia. Sobre la diferencia. ¿Cómo lo haríamos? Es decir, a los 55.000 le quitamos lo que es, digámoslo, el tope, los 54.462. Listo, que le restamos este. Sí. Y a lo que me dé, ahí sí le aplico el 4. El 4%. Apliquémosle a este el 4, a ver, 0.04. Nos daría 22 pesos. Bueno, vamos a ver qué nos aparece acá en la casilla. 22 pesos. Efectivamente, es como usted nos menciona. Tenemos que calcular inicialmente la diferencia. ¿Por qué? Porque hasta los 54.462 no tiene el impuesto nacional al consumo. Todo lo que exceda de allí tendrá impuesto nacional al consumo. Entonces, lo primero que hacemos va a ser, al valor que tengamos, le restamos el valor que no tiene impuesto nacional al consumo. Y a esta diferencia, es decir, a estos 538 pesos, a este sí le vamos a aplicar la tarifa. ¿Listo? ¿Quién me dijo ahorita, profe? Profe, qué pena, es que Andreina la sacó el sistema y que si por favor le da entrada. Andreina Murillo. Listo, permítame entonces un momentico. Listo, ahí ya quedó lista. Listo. Profe, mira que es que yo tengo muy mal internet y me han sacado varias veces de la reunión y no veo ninguna presentación. No veo ninguna presentación. Los demás sí la alcanzan a ver. ¿Sí alcanzan a ver lo que estamos haciendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor, profe. No, ahí sí
Ahí sí que voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir pantalla y la vuelvo a compartir a ver si de pronto le deja ver la presentación de lo que estamos haciendo. Ya si ahí no le funciona, ya ahí sí le tocaría como ver esa parte en la grabación que nos va a quedar. Listo, mire a ver si ahí ya le aparece. No, profe, nada. No, no, ahí sí ya es el tema de conexión. Sí. Le Ahí toca sí que se salga y vuelva y entre, porque a mí me ha pasado así, y eso es lo que hago, me salgo y vuelvo a entrar a ver si ahí sí le deja ver los compartidos. Listo, entonces ensaya y yo ya le doy entonces ingreso a la sala nuevamente, listo. Bueno, lo voy a hacer. Listo. Bueno, entonces miren lo que hicimos. Lo que nos dijo la compañera es cierto. Cogimos los 55.000, le restamos el valor que no tiene impuesto al consumo, 54.462, y nos dio 538. Borremos este. 538. A estos 538 pesos, esos sí son, o sí constituyen más bien la base para aplicarle la tarifa del 4%. ¿Listo? Entonces, si aquí hubiésemos puesto 80.000 pesos, entonces a 80.000 le restamos los 54.462 y a lo que nos dé, supongamos que nos dé 40.000, le aplicaríamos el 4% y ese va a ser el valor del impuesto nacional al consumo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, ¿no? Hablen ahora. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Qué pena, yo estaba errada. Bueno, no, tranquila que para eso estamos acá aprendiendo. Listo. Cargo fijo mensual. Señor. Una pregunta. Sí, dígame. Usted me dice sobre un servicio de datos, pero si yo tengo varios planes con la misma empresa y es la misma cédula, eso es aparte de todas maneras. Sí, cada uno aplica de manera independiente. Bueno, profe. Gracias. Listo. Listo. ¿Qué más tenemos entonces acá? Vamos a calcular entonces el impuesto nacional al consumo de telefonía móvil. Entonces, a ver quién nos podría colaborar. Pidámosle el favor hoy a Marisol, que casi no le hemos escuchado hoy. Marisol, ¿cómo calcularíamos el impuesto nacional al consumo de este servicio de telefonía móvil? Igual al anterior, profe. Igual al anterior, o sea, cojo 10.900. ¿Cómo, perdón? Sí. Sí, profe, sobre 10.900 y el 4%. Bueno, entonces cogemos los 10.900 por el 0.04. ¿Listo? Que es el 4%. Entonces nos dio, ahí lo coloqué mal, ¿sí ve? No es más, es por. Listo. Entonces cogemos los 10.900 y le aplicamos el 4%, que es el impuesto nacional al consumo. ¿Por qué no lo comparamos frente a estos 54.462? Porque no aplica, profe, solo es para los datos de internet y navegación. Listo, muy bien. Es por esa razón. Listo. Ahora sí, sacaremos el total impuestos, el total facturado. Entonces, total impuestos, pues la suma de estos dos. Sí, si ustedes miran las facturas, a algunas empresas no le colocan usted de IVA tanto, de impuesto nacional al consumo tanto. A veces le colocan un general, como un total global que le dice total impuestos. Y si usted va y calcula, por decir algo, el de servicio de datos y tuvo impuesto nacional al consumo, usted le aplica el 19 y no le da. ¿Es por qué? Porque hay una parte que tuvo IVA. Vea, está la tarifa del IVA y también aparte está el impuesto nacional al consumo. Entonces, total impuestos es la suma del IVA más el impuesto nacional al consumo en esta columna. ¿Listo? Total facturado, entonces nos facturan esto y pues tendríamos un total de
78.879 para este caso pues hipotético que les planteo acá. Listo, voy a borrarles aquí. Listo. Si ustedes quisieran mirar cómo quedaría, supongamos que nos acabaron de pagar esta factura y nosotros somos la empresa de telefonía. Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros el asiento contable? Nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos la cuenta de ingresos por servicio de datos por un valor de 55.000. Les disminuyo acá un poquito el zoom. 55.000 del servicio de datos. Pero subamos más bien esto, que nos quede más cerca. Listo. Eso, y se visualiza mejor. Listo. Ingresos por telefonía móvil, 10.900, que son estos 10.900 de acá. IVA generado por servicio de datos, 10.450. IVA generado por servicio de telefonía móvil, 2.071, entonces 2.071. Impuesto nacional al consumo generado por servicio de datos, 22 pesos. Aquí está, 22 pesos. Y eso. Y impuesto nacional al consumo generado en servicio de telefonía móvil, 436, que son estos 436 pesos. Y todo esto contra el efectivo y equivalentes. Débitos por 78.879, que es lo que está facturado o lo que aparece como gran total en la factura y que nosotros pues iremos a pagar ante la entidad del servicio ante el operador. ¿Listo? Como tal. Listo, bien sea que lo paguen a través de los bancos, que lo hagan con pago mediante transferencia o como sea. Entonces el pago que ustedes realicen a la empresa le va a ingresar como efectivo y equivalentes por 78.879. Entonces tenemos los ingresos, que son los valores fijos que ellos cobran, y aparte los impuestos. Entonces, los IVAs, ellos tienen que desagregarlos, cuál de servicio de datos, cuál de telefonía móvil, y lo mismo en el impuesto nacional al consumo, cuáles son por servicios de datos y cuáles son los de telefonía. ¿Listo? Los de voz, los de minutos. Listo, espero que con estos ejercicios les haya quedado claro cómo aplica el impuesto nacional al consumo en este hecho generador que es el servicio de telefonía móvil, internet de navegación móvil y servicios de datos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden, esto aparece en el artículo 512-2. Esto no me lo inventé yo, ahí aparece. ¿Listo? Por si ustedes lo quieren leer detenidamente. Ay, no, yo quiero como leerme entonces, todo tal cual como está en el estatuto. Entonces, ustedes lo pueden leer en el artículo 512-2. Listo, vamos para recordemos que eran 4 hechos generadores, ¿cierto? Que eran estos. Telefonía móvil. El segundo es venta de algunos bienes muebles, bien sea que los fabriquemos acá en Colombia o que sean importados. Listo, a ver, les proyecto bien la diapositiva. Yo supongo que ahí ya se ve bien. Artículos 512-3 y 512-4. Ahí está toda esta información. Listo. ¿Qué implica este hecho generador? Este hecho generador dice que es la venta de estos bienes de producción doméstica o importados, ¿sí? Entonces los fabricamos acá o los importamos, entonces estos bienes tendrán el impuesto nacional al consumo. Entonces miremos a quién no hemos llamado hoy. Hoy no hemos llamado a Juan Pablo Rubio. Juan Pablo, ¿nos puede leer cuáles son? Sí, profe. Dice motocicleta cilindrada superior a 200, yates, embarcaciones de recreo o deportes, barcas de remo y canoas, los vehículos automóviles de tipo familiar, los camperos y los pick-up, globos y dirigibles no propulsados por motor de uso privado, las demás aeronaves de uso privado. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos que esos son los bienes que tienen o que están grabados con el impuesto nacional al consumo. Permítanme, yo miro a ver si acá tenemos alguien más para que ingrese. No. Listo, entonces. Listo, entonces tenemos que estos son los bienes que están grabados con el impuesto nacional al consumo. Miren que son muy específicos y miren que son pocos. A diferencia del IVA, la generalidad era que todo estuviera grabado.
salvo los excluidos y los que están a tarifa cero, que son los exentos. En el Impuesto Nacional al Consumo son muy específicos y son más bien pocos. ¿Cuáles? Estas motocicletas, las motocicletas de cilindraje mayor a 200 centímetros cúbicos, yates, embarcaciones de recreo, barcas de remo, canoas, esos vehículos automóviles de tipo familiar, las pick-up, los camperos, globos y dirigibles que no utilicen motor, ahí dice, no propulsados por motor y que sean de uso privado. ¿Listo? Lo mismo que las demás aeronaves, pero que sean de uso privado. Quiere decir que si usted es una empresa como Avianca, LATAM, EasyFly, todas estas empresas de transporte aéreo, ¿será que las aeronaves o los aviones que ellos tienen tendrán impuesto nacional al consumo cuando ellos los compran? No. No. ¿Por qué? Porque aquí se menciona que solo si son de uso privado. Entonces, no, es que yo tengo ahí unos milloncitos ahorrados y me quiero comprar un avioncito. Entonces, si usted se quiere comprar ese avioncito, entonces tendrá que pagar por la compra de ese avión o por la importación de ese avión, deberá pagar el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Pero si son de uso público, entonces no se paga el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Al igual que los globos y los dirigibles, también que sean, pero de uso privado. Aquí dentro de paréntesis hay unos números. ¿Ustedes qué se imaginan que podrán ser esos números? Este es que 87.11, 89.03, 87.03 y 87.04, 88.01, este es que 88.02. Los que especifica el artículo en el estatuto tributario. ¿Eso qué es? Eso se llama la posición arancelaria. ¿Listo? Entonces, acá dice, estas motocicletas que son superiores a 200 centímetros cúbicos, pero de esta clasificación o posición arancelaria. Entonces, ¿cómo hace uno para saber? Entonces, voy a proyectarles acá en pantalla. A ver, metámonos a internet. Y aquí, coloquémosle aquí clasificación arancelaria, es arancelaria de la DIAN. Ustedes ingresan aquí donde dice clasificación arancelaria de la DIAN. Y entonces acá les aparece un enlace que dice muiscadian.gov.co. Lo están viendo ahí en pantalla, el enlace al cual voy a ingresar. Sí, profe. Listo, entonces le damos clic allí. Y entonces aquí aparecen unas opciones, implementamos el zoom. Esto yo creo que ahí se alcanza a ver. Y entonces, por acá dice cómo quiere hacer la consulta de la estructura arancelaria. Dice que si general, por medidas, por código, por texto. Entonces coloquémosle por código de nomenclatura. Y entonces acá colocamos el que aparece en la diapositiva, 87.11. Entonces escribámosle 87.11 y le damos buscar. Eso. Entonces miren, ahí decía que los del 87.11, entonces nosotros como no sabemos cuáles son las motocicletas que están establecidas en el 87.11, entonces lo consultamos de esta manera. ¿Listo? Y mire aquí lo que dice. Motocicletas, incluidos los ciclomotores y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él, sidecares. Y está la subclasificación. Dice, con motor de émbulo o pistón, alternativa de cilindrada inferior o igual a 50 centímetros cúbicos, con motor de no sé qué, con motor de esto, con motor de esto, con motor de no sé qué. Entonces, todos los que estén en el 87.11 y que cumpla lo que diga esta diapositiva, es decir, que sean motocicletas de cilindro superior a los 200 centímetros cúbicos que se encuentren en la partida 8711, es decir, en esta que acabamos de consultar, toda esta, entonces tendrá el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, así es que se busca. En algunas ocasiones, el estatuto tributario, digámoslo así, delimita, incluyendo hasta la subpartida. Es decir, puede que allá diga el 8711.30.000. Entonces, usted no va a coger todo, sino única y exclusivamente esta que aparezca acá, si así lo mencionara la norma.
¿Listo? En este caso me está diciendo que toda el 87.11, el 87.11, que implica todas las subpartidas que hayan hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber cuál es el bien que están mencionando en esa partida arancelaria que está establecida allí en la norma, entonces voy y lo consulto de esta manera. Ah, el 87.11, pues eso es como de motos, pero ¿qué tal que se esté vendiendo otro tipo de moto o alguna cosa? Entonces, usted va y consulta ahí en la DIAN, en esa posición arancelaria, y ahí va a encontrar cuáles son las que están categorizadas en esta clasificación 87.11. Condición, miren que acá dice, motocicletas de cilindraje superior a 200 centímetros cúbicos. Ah, que usted está adquiriendo una moto de 125 centímetros cúbicos. ¿Tendrá impuesto nacional al consumo? No. ¿Por qué? Porque aquí dice, tiene que ser superior a 250 centímetros cúbicos. Listo. Para los demás, lo que está aquí establecido. Entonces, yo quiero saber cuál es el 89.03. Entonces, voy y realizo esta consulta. Por código de nomenclatura, consultamos aquí 89.03. Y le damos buscar. Y entonces acá nos aparece cuál es el 87.03. Yates y demás barcos, embarcaciones de recreo y deporte, barcas o botes de remo y canoas. Y acá dice cuáles son. Embarcaciones inflables, barcos de vela, incluso con motor auxiliar, barcos de motor, motos náuticas y los demás. ¿Listo? Entonces, esto es lo que abarca la partida 89.03. Está al 100%. Listo, entonces estos son los bienes que van a tener el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Vamos bien hasta acá. Vean, motocicletas, estos yates o embarcaciones, los vehículos de tipo familiar que estén en estas partidas, los globos y dirigibles que no sean propulsados por motor y que sean para uso privado, y las demás aeronaves siempre y cuando sean de uso privado. ¿Listo? Tarifas. Entonces, para los bienes hay dos tarifas. O sea, para estos bienes, para este hecho generador, es decir, para la venta de estos bienes que aparecen aquí o de estos productos, entonces pueden aplicar dos tarifas. Hay tarifa del 8%, y hay tarifa del 16%. ¿De qué depende? De lo que dice aquí. Entonces, la norma que dice, los vehículos automóviles de uso familiar y camperos, cuyo valor FOB. ¿Quién sabe qué es FOB? FOB. Pero es una norma Incoterms. Sí, señor. ¿Y eso qué significa o para qué servirá o qué recuerdan ustedes de eso? Profe, esa no es la responsabilidad que tienen hasta cierto punto de los envíos en los Incoterms. Eso es. ¿Sí? Ajá. O sea, quiere decir que solamente la responsabilidad es hasta el embarque, que de ahí para allá se compra. Exactamente. Entonces, eso significa free on board, que significa que ustedes les envían el producto y es el valor que tiene hasta el momento del punto de embarque. Hasta ahí. Entonces, ese valor FOB que está contenido en ese Incoterm, entonces dice acá, vehículos automóviles de tipo familiar y camperos cuyo valor FOB, es decir, ese que está establecido allá en ese Incoterm, o el equivalente que sea inferior a 30.000 ¿qué? Dólares con sus accesorios. Entonces, ustedes saben que si ustedes o han escuchado que si van a comprar unos vehículos o si importan unos vehículos, a ustedes se los cobran dependiendo si tienen X o Y accesorios. Entonces, si usted compra un vehículo y, por decir algo, los vidrios son de, ¿cómo es que se dice? Que tienen pues la manija para usted subirlos y bajarlos, pues tiene un precio. Pero si usted los quiere con vidrios eléctricos, pues tiene otro precio. ¿Listo? Esos son los accesorios con los que vienen esos vehículos. Entonces, si ese vehículo que usted vaya a comprar o ese campero tiene un valor inferior a 30.000 dólares con accesorios, entonces se le aplicará una tarifa del 8%.
¿Listo? Si es una pick-up cuyo valor FOB o equivalente a valor FOB sea inferior a $30.000 con accesorios, entonces aplica el 8%. Las motos, si tiene cilindrada superior a 200, le aplica el 8%. Todo lo que sean yates, barcos y demás embarcaciones, se le aplica el 8%. ¿Qué tarifas son al 16? Miren que estos primeros son los mismos dos bienes. Si estos vehículos son iguales o superan los $30.000, ya no les va a aplicar el 8%, les vamos a aplicar el 16%. Una pick-up, si esa pick-up es igual o superior a $30.000, ya no le aplico el 8%, le aplico ¿cuánto? El 16%. Los globos, el 16%. Las aeronaves, 16%. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende si es el 8 o si es el 16? El 8, si son motos de cilindrada mayor a 200, si son yates, si son barcos, se le aplica el 8. Si son vehículos, entonces hay que mirar. Si son menores a $30.000, entonces tarifa del 8. Si es mayor a $30.000, tarifa del 16. Si es una pick-up, entonces si es inferior a $30.000, el 8%. Si es mayor a $30.000, se aplica el 16. ¿Cuáles más se aplican al 16? Los globos, dirigibles, planeadores, alas planeadores y demás aeronaves. Y todo lo que sean helicópteros, aviones y todo lo que son estos elementos para lanzarlos a ellos, también se les aplica la tarifa del 16%. Listo, entonces, para estos bienes que mencionamos, es decir, motos, yates, vehículos familiares, globos y todo lo que son aerodinos, entonces todo esto pueden tener tarifas diferenciales. Hay unas del 8, hay unas del 16. En los vehículos depende del valor en dólares. Y en lo que son motocicletas, el 8% si supera el cilindraje de 200. Si son botes, el 8%. Si son, digámoslo así, aerodinos y globos, entonces el 16%. ¿Listo? Y recuerden, el valor sobre el cual se calcula siempre va a ser sin incluir el IVA. ¿Listo? Entonces las bases gravables se tienen porque pues muy seguramente estos vehículos, todos estos vehículos, motocicletas y demás, pues tienen un IVA, pero recordemos, el impuesto nacional al consumo es adicional. Entonces, base gravable se aplica al valor total del bien, incluidos los accesorios, sin tener en cuenta el valor del IVA. También se puede calcular la base gravable sobre el valor FOB de las declaraciones de exportación de los vehículos que tengan la misma marca, el mismo modelo y las mismas especificaciones de los últimos 6 meses. Es decir, si yo no importo el bien, sino que yo lo fabrico acá en Colombia, entonces, ¿qué hago? Tomo un referente. ¿Cuál es el referente? Tomo los últimos 6 meses de las declaraciones de exportaciones de vehículos, ¿sí? O de las declaraciones de importación de vehículos que tengan la misma marca, el mismo modelo y las mismas especificaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que para el caso de los vehículos hay que mirar es el valor FOB. Pero el valor FOB, si yo soy fabricante nacional o si lo estoy ensamblando aquí, pues entonces no va a tener valor FOB. Tendré que compararlo frente a las declaraciones de exportación o de importación de otros vehículos que tengan la misma marca, el mismo modelo y las mismas especificaciones. Listo, voy a tomar ese valor. En los aerodinos, si son como activo fijo, estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación. ¿Cómo así? Yo tengo un aerodino como activo fijo. Entonces tenemos esta avioneta. Y entonces pues yo la tengo acá para hacer mis envíos en la empresa y todo. Y de un momento a otro la quiero vender. Entonces, ¿cuál será la base gravable? Va a ser la diferencia entre el valor por el cual yo compré la avioneta y el valor sobre la cual yo la voy a vender. Entonces, si yo la voy a vender de pronto, por alguna razón, y me la llegan a comprar por un valor un poco más alto, entonces tendré el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, esos son las bases gravables. Mencionemos los vehículos no gravados. ¿Cuáles son los vehículos que no están gravados? A ver quién nos colabora con la lectura. Busquemos aquí.
a Cristian Leandro Marulanda. Cristian, léanos a ver los primeros 4 vehículos no grabados. Listo, profe. Vehículos no grabados. Taxis, vehículos de servicio público. Los vehículos para transporte de personas, vehículos para el transporte de mercancía, coches, ambulancias y celulares y mortuarios. Listo, entonces tenemos taxis o vehículos de servicio público. Entonces, si la persona va a comprar o llega al concesionario y dice que es un taxi, necesita un taxi o un vehículo de servicio público, entonces ese vehículo no está grabado. ¿Listo? Entonces, el taxi o el vehículo de servicio público no va a tener el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? ¿Cuál tampoco? Estos vehículos para el transporte de 10 o más personas. Entonces, si usted va a comprar un vehículo para transportar 10 o más personas, entonces tampoco está grabado. ¿Listo? Entonces, aquí, mire que aquí no hay la salvedad que diga que si es para servicio público o no. Si usted compra un vehículo porque en su casa son muchos y pues compró el vehículo para transportar 10 o más personas, no hay problema, simplemente el vehículo no va a estar grabado con el impuesto nacional al consumo. Estamos hablando de impuesto nacional al consumo. Vehículos para el transporte de mercancías. Entonces, si usted va a adquirir un vehículo para transportar mercancías, entonces ese vehículo no está grabado con el impuesto nacional al consumo. Listo, ese tampoco va a estar grabado con el impuesto nacional al consumo. Miren, coches, ambulancias, celulares y mortuorios. Estos coches, pues los coches de ambulancias sí sabemos cuáles son, y los coches celulares y mortuarios son los que utilizan ¿cómo se llama? Las funerarias. ¿Listo? Entonces, si usted va a adquirir ambulancias o estos carros para las funerarias, entonces, o que utilizan las funerarias, entonces tampoco están grabados con el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? A ver, Valentina Grajales. Valentina, léanos los otros 3 que faltan ahí. Vehículos electrónicos no blindados, las barcas de remo y canoas para uso de la pesca artesanal y aerodinos de enseñanza hasta de 2 plazas y los de servicios públicos. Listo, muchas gracias. Entonces, miremos, todo lo que sean aerodinos de enseñanza hasta de 2 plazas. Estos avioncitos y todos los que se utilicen para el servicio público de transporte de pasajeros no estarán grabados con el impuesto nacional al consumo. Ahora, ya que se está dando todo este tema de los vehículos eléctricos, entonces los vehículos eléctricos, siempre y cuando no estén blindados, tampoco van a tener el impuesto nacional al consumo. Mire que acá les dan una especificación y es que sean no blindados, ¿sí? Porque si usted compra el vehículo eléctrico pero blindado, entonces ya se sale de lo que dice la norma y por lo tanto tendrá el impuesto nacional al consumo. Como es un vehículo eléctrico no blindado, entonces no tendrá, miren, no grabado con el impuesto nacional al consumo. Y todo lo que sean esas canoas y esos barquitos que se utilizan o esas barcas que se utilizan para la pesca artesanal, pues tampoco van a tener el impuesto nacional al consumo. Listo, miremos que son estos 7 elementos que la norma especifica que no son grabados. Antes de pasar a esta diapositiva, les pregunto. Usted es un concesionario, ¿sí? Entonces, ustedes son un concesionario. Y si llega una persona y les dice que le vendan un vehículo que es para servicio público, ¿ustedes qué harían para cerciorarse de que no los esté engañando?
y que no sea para simplemente transportarse él y la familia. Si fuéramos a dar aplicación a este primero. Profe, pues que esté afiliada a una empresa de servicio público, ¿no sería? Exactamente. Y ustedes le pedirían ese tipo de soportes. Entonces usted dice, usted me está diciendo a mí que le venda un vehículo que lo va a utilizar como taxi. O que le venda un vehículo porque lo va a utilizar como servicio público. Entonces demuéstreme que sí va a utilizar ese vehículo para el servicio público. ¿Listo? Entonces usted le exige que le envíe los documentos y demás que lo acrediten como una persona del transporte de servicio público. Y deberá juntarle toda la documentación y usted tendrá que conservar todo este tipo de soportes dentro de su contabilidad para que demuestre que en caso de que a futuro, uno nunca sabe, la persona no esté prestando un servicio público, sino que sea su propio servicio privado o para su uso personal, que usted no sabía. ¿Listo? Entonces usted deberá tomar todas las garantías que sean necesarias y pedirle al comprador del vehículo pues que le demuestre que efectivamente va a utilizar el vehículo o que va a estar más bien al servicio público. ¿Listo? Entonces muy importante este aspecto. ¿Listo? Para el caso pues, de las empresas pues, de venta de vehículos. Adicionalmente, ya en esta otra diapositiva, tampoco van a tener el impuesto nacional al consumo estas motos. Las motos y motocicletas de cilindraje hasta de 200 centímetros cúbicos. Entonces, si van hasta 200 centímetros cúbicos, entonces no tendrán el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, no tienen impuesto nacional al consumo estas motos que vayan hasta 200 centímetros cúbicos. Entonces, usted se compra una moto de 125 centímetros cúbicos, de 150, 180, hasta de 200 centímetros cúbicos, entonces no tendrá el impuesto nacional al consumo. Tampoco cuáles, los motocarros. ¿Listo? Los motocarros de 3 ruedas para transporte de carga o para transporte de personas como taxis, pero hay una salvedad, solo en los municipios que autorice el Ministerio de Transporte. ¿Listo? Entonces usted va a comprar un motocarro para su uso personal, entonces tendrá impuesto nacional al consumo. Pero si se va a utilizar para transporte de carga o para transporte de personas como una especie de taxis, entonces deberá estar autorizado por el Ministerio de Transporte y en este caso pues no tendrían el impuesto nacional al consumo. ¿Cuándo tampoco tendrá impuesto nacional al consumo? Cuando usted tenga los vehículos como activo fijo, excepto en la venta de arduinos. Entonces usted tiene su camioneta, su carro familiar o tiene un globo de uso privado, ¿sí? Entonces todo lo que sea activo fijo, pero que no sean aerodinos, es decir, que no sean aviones, avionetas, helicópteros, entonces no tiene impuesto nacional al consumo cuando usted los venda. ¿Listo? Entonces usted tiene un carro y ese carro decidió vendérselo a otra persona, entonces no tiene o no genera o no causa el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Y si yo tengo una empresa de venta de vehículos usados, entonces miren la salvedad. No se causa el impuesto nacional al consumo en vehículos usados con más de 4 años. Entonces usted tiene negocio de venta de vehículos usados. Entonces usted compra vehículos usados para revenderlos. Si esos vehículos usados tienen más de 4 años de uso, entonces no genera el impuesto nacional al consumo. Si tiene 3 años y medio, ¿tendrá impuesto nacional al consumo, sí o no? No. Sí. Pues si tiene 3 años y medio de uso, tendrá impuesto nacional al consumo. Pero si tiene más de 4 años de uso, entonces no tendrá impuesto nacional al consumo. ¿Sí? ¿Quién va a preguntar? Natalia. Profe. Listo, Natalia. No.
Que las motos pues de cilindraje pues de más de 200, hágale el impuesto, ¿cierto? Me imagino Sí. que es ese, el impuesto pues al consumo. Sí. Ese, pero entonces, ¿sobre qué valor se liquida? Se liquidaría sobre el valor sin tener en cuenta el IVA. Pero, profe, eso es, o sea, eso solamente se aplica cuando se va a comprar. Sí. Ah, ya. Sí, se aplica es cuando se va a comprar el bien. Solamente Entonces, cuando se hoy va a comprar. decidí, sí, supongamos, hoy decidí irme a comprar una moto de, supongamos, de 250 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, me voy para el concesionario y compro la moto. Entonces, a mí se me vea, la moto le vale tanto, le calculan el valor del IVA, entonces de IVA tanto, y de Impuesto Nacional al Consumo tanto. Entonces, usted paga la moto. Ah, ya no, estaba como confundida con otro impuesto, entonces, que es el que se paga cada año, profe. Ah, ya no, pero en este caso es el Impuesto Nacional al Consumo, este se presenta y se declara de manera bimestral, y nosotros cuando compramos los bienes, entonces, ¿cómo? De pronto sabes, ¿qué impuesto es? El que se paga cada año cuando las motos también son de alto Es cilindraje. el impuesto de vehículo. Es el impuesto de vehículo y ese es un impuesto de carácter departamental. Y ese impuesto de vehículo se paga también sobre el cilindraje de las motos. Para el caso de Armenia, para el caso del Quindío, se paga con las motos que tienen un cilindraje a partir de 150 centímetros cúbicos. Pero es diferente, o sea, este no sería un impuesto del orden nacional, sino un impuesto de carácter departamental y hay una parte que se va para el municipio. Ah, ya. Bueno, profe, Sí, gracias. pero ese es el impuesto de vehículo que aplica para carros y motos, y para el caso de las motos aplica a partir de los 150 centímetros cúbicos. Es diferente. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, listo. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Está comprendido? ¿Está muy fácil, muy difícil, muy enredado? Bueno. Voy a proyectarles acá en pantalla un ejemplo de motos. Esto, yo creo que acá, creo que alcanza el 150, listo. Listo, leamos este ejercicio. Fanny Marcela, léame ahí qué dice el encabezado de este ejercicio. La empresa L vende motocicletas por 9 millones de pesos de 250 cc más IVA. La tarifa general, establecer impuesto al consumo se aplica y el valor total. Listo. Entonces vamos a ver, a clarificar un poco más esto del impuesto al consumo. En la diapositiva nosotros vimos cuáles eran los bienes. Básicamente está enfocado a globos, aeronaves, yates, embarcaciones, vehículos y motos. ¿Listo? Las motos, según la norma, son las que sean mayores a 200 centímetros cúbicos. Entonces, acá tenemos una de esas motos. Miren, vendemos una motocicleta por 9 millones de 250 centímetros cúbicos más IVA a la tarifa general. Entonces, vamos a establecer el impuesto nacional al consumo si aplica y el valor total. Pregunta, ¿lleva impuesto nacional al consumo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ¿por qué? Porque es mayor a 200. Por el cilindraje, profe. Listo. Entonces, porque el cilindraje es mayor a 200 centímetros cúbicos, entonces lleva impuesto nacional al consumo. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, valor de la moto, 9 millones, más IVA la tarifa general, y vamos a calcular el impuesto nacional al consumo. Facilito. Cogemos los 9 millones, vamos a calcular primero el IVA, por el 19%, entonces 0.19. ¿Cuánto nos da? 1.710.000.
Impuesto Nacional al Consumo. Ya me dijeron que sí hay Impuesto Nacional al Consumo. ¿Qué tarifa tendré que aplicar? Del 8. El 8, profe. Del 8. Entonces, los que no recuerdan cuál es la tarifa, entonces devolvámonos a la diapositiva. Profe, es que yo ahí tengo la duda, donde se aplica la del 8 y el 16. Listo, entonces vamos a mirar. Miremos que en la diapositiva nos decía, tarifas del 8, las motocicletas con motor alternativo superior a 200 centímetros cúbicos. Entonces, las motos llevan tarifa del 8%. ¿Listo? Entonces, efectivamente, va a ser la tarifa del 8%. Entonces, vamos a calcular la tarifa, vamos a calcular el Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, sobre el valor sin IVA, entonces sobre los 9 millones, por el 8%, o por 0.08. Listo. ¿Cuál es el valor total? Entonces, el valor total va a ser el valor de la moto, más el valor del IVA, más el Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, valor total, 11.430.000 pesos. ¿Listo? Entonces, miren lo que tenemos acá. Valor de la moto. Supera los 250. Entonces, como supera los 250 centímetros cúbicos, entonces sí aplica el Impuesto Nacional al Consumo. Como es para una moto, se calcula sobre el 8%. Para las motos, no tenemos que estar mirando si hay 8 del 16. No, solo aplica la del 8. ¿Cuándo nos aplica una tarifa diferencial o cuándo tendremos que estar mirando valores para saber si es el 8 o si es el 16? En los automóviles o en las pick-up. En estos dos es donde tenemos que mirar los valores, que si supera los $30.000 free on board o que si son mayores o menores. Entonces tendremos que mirarlos solamente para el caso de los vehículos y las pick-up. Para el caso de las motos, a la fija, desde que sean superiores a 200 centímetros cúbicos, se aplicará el 8%. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, aplicamos el 8%. Entonces, valor total, entonces, el valor de la moto, más el IVA, más el Impuesto Nacional al Consumo, nos da un total de 11.430.000. ¿Listo? Para el caso de esta moto. ¿Qué pasa si hubiese puesto en vez de 250, les hubiera puesto una moto 125? Una moto, 125. Esto ahora lo borramos. Si les hubiera puesto 125, ¿tendrá Impuesto Nacional al Consumo, sí o no? No, profe. No, señor. No daría, y entonces acá nos daría un valor de 0 pesos. ¿Listo? Acá colocaríamos 0 pesos y tendríamos que pagar solamente, tenemos que pagar solamente 10.710.000. ¿Listo? Entonces, así se liquida para el caso de las motos. Vamos a hacer otro ejercicio en estos minuticos que nos quedan antes de que salgamos a descanso. Listo, a ver, les bajo acá. Listo, y yo creo que este sí me toca disminuirlo al 140 para que se vea todo el texto, sí. Listo, a ver, Diana Giraldo. ¿Nos puede leer, por favor, el enunciado del ejercicio? La empresa L vende un vehículo familiar por valor FOD en pesos equivale a 120 millones, más IVA y la tarifa general, establecer el INC y si aplica y el valor total, valor del TRM 3.640. Listo, Diana, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Una empresa está vendiendo un vehículo familiar. A ver que alguien se desconectó, pero le damos aquí ingreso. Andreina, admitiendo, listo. Listo, ya. Entonces tenemos que la empresa está vendiendo un vehículo familiar. Entonces, como son vehículos, en nuestra diapositiva teníamos que para los vehículos sí tenemos que tener presente si aplica el 8 o si aplica el 16. ¿De qué depende? De si el valor FOB supera o no los $30.000. En este caso es un vehículo familiar, entonces vamos a ubicar aquí y aquí. ¿Listo? El primer ítem, tanto de la tarifa del 8 como de la tarifa del 16.
Aquí dice, si es menor a $30.000, entonces aplico el 8. Si es mayor o igual, si es igual o superior a $30.000, aplicaré el 16%. Listo, entonces vamos a identificar primero esa parte. Entonces, es un vehículo familiar cuyo valor FOB en pesos equivale a 120 millones. Es decir, esto ya está en pesos, no está en dólares. Establecer el INC se aplica y el valor total. ¿Y para qué servirá este disque valor TRM 3640? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué me interesa a mí saber es que el TRM? Para el cálculo de los $30.000, profe. Esa es la tasa, profe, la tasa de cambio. Exactamente, tasa del entonces esa es la dólar. tasa representativa del mercado y en esta tasa representativa del mercado tenemos un valor de 3.640 pesos por cada dólar. Entonces necesitamos averiguar si este vehículo supera o no los 30.000 dólares. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque si es menor a 30.000, listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy fácil. Cogemos esos 120 millones y ¿qué hacemos con él? Se divide entre los 3.640. Listo. Entonces lo dividimos entre 3.640 y nos da 32.967. O sea que efectivamente supera los 30.000 dólares. Entonces, ¿qué tarifa aplicaré? Del 16. 16, profe. Entonces, aplicaremos la tarifa del 16%. ¿Por qué? Porque dice que cuando sean vehículos cuyo valor FOB sea igual o superior a 30.000 dólares, pues le aplicaremos la tarifa del 16%. Entonces, listo, vamos a No, aplicarla de una vez. Casito, ¿por qué? Porque hay que ponerle esa tarifa. ¿Por qué hay que aplicar la tarifa del 16? Sí, no entendí muy bien. Vea, lo primero que hacemos es, tenemos que la camioneta, o en este caso el vehículo familiar, valió 120 millones. Entonces, Sí. tenemos que convertir esos 120 millones, tenemos que averiguar eso a cuánto equivale en dólares. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos dividiendo estos 120 millones entre el valor del dólar, que en este caso es la TRM, la tasa representativa del mercado. Entonces lo dividimos y al dividirlo nos dio que daba 32.967, es decir, lo compramos o equivale más bien a 32.967 dólares. ¿Qué nos dice la norma? Ya. ¿Qué nos dice la norma? Que miremos si tenemos que aplicar tarifa del 8 o del 16. Sí, profe. ¿Qué se menciona aquí? Que si el carro tiene un valor igual o superior a 30.000 dólares, tengo que aplicar tarifa 16%. Sí, profe. Muchas gracias. Listo, entonces para eso fue que hicimos esa operación. Entonces, listo, calculamos el IVA. Muy fácil. Entonces, cogemos los 120 por 0,19. Ese es el valor del IVA. Y ¿tiene impuesto nacional al consumo? Efectivamente tiene impuesto nacional al consumo y a una tarifa del 16%. Entonces, cogemos los 120 millones por el 0.16. Listo. Y entonces esto es lo que se terminará pagando realmente por este vehículo familiar. Se va a terminar pagando un total de 162 millones de pesos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con este ejercicio o con el ejercicio de la moto? En cualquiera de estos dos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está muy difícil? No, profe, pues toca tener en cuenta las tarifas, en qué rango está, en qué rango se mueve.
Exactamente. Lo que tenemos que estar muy pendientes es de las tarifas, cuáles aplican y cuáles no, para el caso de los bienes. ¿Listo? Profe, ¿la Miren, contabilización es igual que en servicios o especificó el tipo de cuenta en el Impuesto Nacional al Consumo? para este sí, también se debe desagregar, así como hicimos en el, muy parecido al que hicimos ahora del servicio de telefonía. O sea, colocaríamos, somos el concesionario, ¿cierto? Entonces tendríamos el ingreso por la venta del vehículo, ¿cierto? Entonces, el ingreso de género crédito por el valor que tenemos de el vehículo. ¿Listo? El valor del IVA, entonces sería el IVA generado en ventas, que sería igual a estos 22.800. Aquí sería el impuesto nacional al consumo generado en la venta de, en este caso fue un vehículo. Listo, es igual a este valor y el efectivo y equivalentes. Contra el efectivo y equivalentes, que sería pues la sumatoria, ¿cierto? Creo que no, la sumatoria no, creo que aquí no es sumatoria. Hay que escribir la fórmula de una sumatoria desde acá hasta acá. ¿Listo? Ese sería el asiento contable. Sí, miren que estos asientos son muy sencillos. Ustedes colocar cuál fue el ingreso por la venta del vehículo, cuál fue el IVA que generó la operación, cuál fue el impuesto nacional al consumo en la venta del vehículo, y pues me están pagando con el medio de pago que se haya utilizado. Entonces, efectivo y equivalentes, 162 millones. Siempre debo separar cuánto es el valor del bien, aparte cuánto es el IVA, aparte cuánto es el impuesto nacional al consumo, y ahí sí pues ya el medio de pago que se haya establecido, o si fue que lo hicieron a plazos, entonces pues se creará la respectiva cuenta por cobrar al cliente. ¿Listo? ¿Queda más claro el ejercicio? Gracias, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, nos faltan de este impuesto nacional al consumo, nos faltan dos hechos generadores. Miren que ya vimos servicio de telefonía móvil y la venta de algunos bienes muebles. ¿Cuáles nos faltan? El expendio de comidas y bebidas preparadas y la importación por parte del consumidor final. ¿Listo? Entonces, pienso que, a ver qué horas tenemos, 3:53. Salgamos entonces a descanso. Y nos vemos en 25 minutos, ¿les parece bien? Sí, señor. Listo, profe. Nos vemos en 25 minutos. Les agradezco mucha puntualidad para que podamos empezar el tema y no nos atrasemos. ¿Listo? Entonces, a todos muchas gracias. Nos vemos ahorita después del descanso.